Bueno, teóricamente estamos grabando, Santiago. Bueno, te agradezco infinitamente la disposición para participar de esta charla para alumnos de la sigla, para alumnos de Introducción al Comercio Exterior y de Práctica Profesional en Comercio Internacional. Gracias a los que se han sumado a este Google Meet. Bueno, Santiago, no, Francesco estoy diciendo bien el apellido, no, Santiago Correcto, es Francesco. correcto. Es abogado y es especialista en China. Entiendo que algo del idioma maneja o estudió, y también que ha estado allá en China hablando con interlocutores con los que a lo mejor nosotros solamente por ahí hemos tenido contacto con una página de AliExpress, Alibaba o algún WeChat. Pero bueno, creo que es muy valioso que alguien que ha estado allá nos pueda contar un poco de su experiencia. La charla va a ir por ahí, no nada específico, pero bueno, que alguien nos pueda contar cómo se negocia, cómo se vive o cómo nos ven incluso desde China nosotros, es súper valioso. Así que bueno, como pregunta disparadora sería, bueno, ¿qué te llevó a tener tanto interés en China? Bueno, buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Mi recorrido con China tiene más años vinculado a conocer el país y de alguna manera descubrir, te diría que un mundo muy diferente al nuestro, que fue lo que me atrapó. Y en los últimos años más metido en el comercio exterior. Pero yo arranqué, como que el primer recuerdo que yo tengo es como a los 14, 15 años, que en algún lugar leí que China tenía 1.400 millones de habitantes, y para mí eso fue como que me impactó, ¿no? Yo creo que en general, como la mayoría de los argentinos, pensaba que la Argentina era lo más grande que había, y me caí en la cuenta de que China tiene 40 veces más la cantidad de población que la Argentina. Y a partir de ahí como que siempre lo estuve presente, pero bueno, yo después estudié abogacía. Cuando terminé la facultad me llegó un mail de la universidad invitándome de esos mail, del mailing, digamos, a una diplomatura en gestión de comercio con la República Popular China. Me anoté por curiosidad, solo por curioso, y la verdad que eso ahí la cabeza me hizo así, ¿no? O sea, cuando fue una cosa muy introductoria a su historia, a su sistema político, al comercio, a la implicancia, digamos, al peso que tenía como socio comercial con la Argentina y con América Latina. Esto fue en el 2015, ese peso se ha incrementado en estos años bastante. Y a partir de ahí arranqué y no paré, ¿no? Empecé a estudiar chino, luego hice una especialización, un posgrado en la Universidad de Lanús. Tengo un podcast que se llama Descubriendo China. Bueno, me gané una beca para ir a estudiar allá. Hice una estancia haciendo un máster en estudios sobre China allá. Y en el último tiempo, junto con un socio, algunas de las cosas que nosotros detectamos en este recorrido más académico de estudio e investigación respecto a China es que la distancia cultural e idiomática suele frustrar muchos negocios, ¿no? Efectivamente, el, diría que un combo, ¿no? Porque lo idiomático incluso diría que es lo más fácil de resolver, porque con traductores digitales y físicos uno puede avanzar. Pero lo que tiene que ver los prejuicios, la distancia cultural, como algunas cosas que nosotros tomamos como una ofensa, y voy de ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, los chinos no tienen ningún prurito con eructar en público, ¿no? En una reunión. Ellos lo tienen totalmente naturalizado. Y si nosotros en el medio de una reunión alguien nos eructa, uno lo toma como una falta de respeto. Y yo, el trabajo final de mi posgrado fue sobre la relación entre Córdoba y China, que luego se convirtió en un libro que editó la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Córdoba y China, un mundo de oportunidades. Yo ahí hice como un paneo del estado de situación de la relación entre Córdoba y China, en datos y con entrevistas a actores claves, y ahí me pasó particularmente con dos personas del mundo lácteo que habían abandonado la pretensión de hacer negocios en China, que dicho sea de paso es el principal importador del mundo de lácteos, porque sus interlocutores chinos le habían faltado el respeto.
Y uno de los casos que me puso fue particularmente el del eructo, ¿no? Ujú. Y probablemente yo, que hace años que estudio y que sé que en eso en China no es una falta de respeto, la reacción hubiera sido otra, ¿no? Estas personas se retiraron de la negociación, ¿no? Y viceversa pasa parecido, ¿no? Por ejemplo, para los chinos es muy difícil comprender el trato que nosotros tenemos con nuestros mayores. En China hay una cuestión de mucho respeto y reverencialidad con las personas mayores, conocidas y desconocidas. Tal vez vos, Rodolfo, que sos algunos años más grande que yo, nosotros nos vemos y rápidamente entablamos un vínculo de pares. Probablemente tus alumnos con vos también tengan una relación, digamos, no digo informal, pero fluida. Y en China el trato con una persona mayor es totalmente formal y ni siquiera de respeto, de reverencia. Y para ellos les es muy chocante cómo nosotros le faltamos el respeto a nuestros mayores en sus parámetros, ¿no? Y eso en una reunión también puede significar un quiebre de la confianza o bueno, o una dificultad para progresar, ¿no? En ese marco fue que armamos la empresa de comercio exterior en la que venimos trabajando y en la que, bueno, nos hemos conocido con oportunidades de trabajo. Luego de eso, que a mí te diría que incluso más importante que desde el lugar del comercio, a mí estudiar a China me ha permitido como agregar algunas herramientas a mi caja de herramientas que yo no tenía y que me han sido muy útiles no solamente para la vida profesional, sino también para mi vida en general. Y ahí hay algo que yo, bueno, sí, lo cuento mucho y intento comunicarlo porque para mí ha sido muy útil, ¿no? Los chinos, por ejemplo, es una sociedad muy diferente. De arranque es una sociedad que, digo, las grandes religiones monoteístas que hay en Occidente, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, no tienen esa pregnancia en Oriente, no solo en China, sino también en Japón, en Corea, etcétera. Eso ya, que no haya un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, transforma el lugar que tiene la persona humana, digamos el hombre, pero pensándolo como el hombre, la mujer, la persona humana como centro de la sociedad, ¿no? Eso en China tiene otra dimensión. El valor tiempo es muy impactante. China es una sociedad que tiene 4.500 años de continuidad histórica, ¿no? Yo ahora estuve en Beijing, fui al Museo de Historia Nacional y ellos desde el año 2200 a.C. tienen detallado año por año sus dinastías, ¿no? Y sus gobiernos y por qué cayeron y cuáles fueron sus principales aportes y cuáles fueron sus problemas hasta la actualidad. Eso lleva a que la dimensión que tienen del tiempo es muy diferente, ¿no? Eh, lo pensemos en lo político y luego lo llamamos a lo personal, pero en lo político, para que un gobierno, ¿no? Para que una dinastía en China sea estudiada, y tiene que tener 300 años, ¿no? Si no, ni se estudia. Claro. Acá si un gobierno llega a ser 10 años, digo, es el peronismo, ¿no? O el radicalismo, son los grandes movimientos históricos de la Argentina han iniciado como gobierno de 10 años, porque la continuidad histórica de nuestro país, como nación argentina, tiene 200, uno puede decir que como colonia española, podemos hablar de 400 y pico, la Universidad de Córdoba tiene 450, más o menos, porque la colonización a nosotros nos hizo un corte, ¿no? De toda la civilización y la historia que hubo atrás, nosotros tuvimos un corte, ¿no? No identificamos esa historia como una continuidad. No sabemos qué pasó, digo, hay estudios antropológicos, etcétera, pero no estudiamos qué pasó en Córdoba hace 2000 años. Bueno, en China eso está sistematizado desde hace 4500 y eso impacta en la vida personal de las personas, ¿no? Porque el sentido de trascendencia también es diferente. Es cómo trasciende un individuo en una sociedad que tiene 4000 años de historia. Puede trascender una generación, ¿no? Una familia, pero es difícil el sentido de la trascendencia individual está muy atada a lo colectivo. Y esto a mí yo siento que me ha servido para encarar mis proyectos también con otro plazo, ¿no? Claro. Lo que para nosotros es el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo,
para los chinos tiene diferencias totalmente distintas y pueden encarar proyectos de 30, 40 años como una cosa normal, algo que para nosotros, y acá yo eximo porque ahí la crítica a la política es fácil, digamos, ¿no? O es la que primero nos salta a la vista, no hay planes a largo plazo, ¿no? Ahora, en nuestras vidas individuales, si nos dicen, che, armate un proyecto a 15 años, y a todos nos parece lejísimo, ¿no? Como una cuestión muy alejada. Yo sin decir que soy un chino, porque no lo soy, y soy súper argentino, eh, algo de esta dimensión temporal y de pensar proyectos a largo aliento, creo que China me ha incorporado como a mi caja de herramientas. Bueno, cuando armamos la empresa con mi socio, dijimos, che, en ese momento nosotros teníamos otros laburos, o sea, arrancamos un proceso de cero, dijimos, ojalá que podamos vivir de esto cuando tengamos 40, ¿no? En 10 años. Mientras tanto vamos llevándola de a poco, con pasos firmes, sin tirarnos a una pileta que en una de esas nos sale mal y nos hace por intentar adelantar 3 pasos, retroceder 5. Afortunadamente nos está yendo bien, pero digo, la perspectiva de poder pensar algo a largo plazo, yo es algo que siento que le debo a haber descubierto a China en el transcurso de mi vida. El idioma también es muy diferente. ¿Vieron cuando acá uno encuentra algún chino o el chiste típico que se hace de los chinos es que como que no conjugan los verbos, ¿no? Como, y acá en español dicen, no, viste que vino el chino y me dijo yo correr tal cosa, yo comer tal cosa, porque efectivamente en China no existe el verbo conjugado, ¿no? No hay conjugaciones verbales. Es el ¿Y verbo. cómo, disculpa, te hago una consulta tonta? ¿Qué Interrúmpame lo orden que del pasado entonces? dependiendo del contexto, pero una forma muy común es con la palabra antes, ¿no? Entonces, yo antes comer, yo después comer, yo arriba comer, yo después ir, y, digamos, las oraciones, también la estructura de oración que uno tiene, no solo en el español, sino que es muy parecida en el inglés y en las lenguas romances en general, de sujeto-predicado, en China no existe. Lo hace un idioma muy complejo de aprender, pero también muy apasionante, porque uno tiene como que desaprender, ¿no? Y tiene que aprender otra cosa y además descubrir de que existe. Y no es que existe en un país chiquitito, existe en un país que hoy es el 20% de la población del mundo. Y que además, digo, el japonés es una ramificación del chino, ¿no? O sea, y el coreano también. Entonces hay una parte muy importante del mundo que piensa de otra manera, ¿no? También al ser idiomas, digo, los idiomas son expresiones culturales de los pueblos, y por ejemplo eso también es un aprendizaje interesante que pude tener. El español sobre todo, mi profesor de chino que hablaba español, él me decía, difícil es el español, que hay 21 conjugaciones verbales. ¿Cuál es la diferencia entre yo haber y yo había habido? ¿No? ¿Para qué lo usás? Me preguntaba a mí. Imagínense, yo no le podía contestar, no tenía, ni yo sabía conjugarlo, ¿no? Pero cuando uno estudia español, uno estudia 21 conjugaciones verbales. Y él me decía, ¿por qué yo no puedo repetir la misma palabra en una oración? ¿Cuál es el problema? No, porque acá nosotros usamos sinónimos, suena mal. El español es un idioma muy poético, ¿no? Muy abstracto. Eh, la manera en que nosotros tenemos un alfabeto de la A a la Z, y esto es un vaso, y nosotros decimos, bueno, la B corta, la A, la S y la O juntas significan vaso. En China es un dibujito que representa un vaso. Claro. ¿No? Entonces es un país mucho, o una cultura mucho menos abstracta y mucho más práctica, ¿no? Mucho más pragmática. Es decir, digamos, si esto es un vaso, lo dibujo como un vaso, lo expreso como un vaso. Y si tengo que repetir la palabra vaso porque la necesito repetir 3 veces en una misma oración, repito, no tengo elipsis ni sinónimos. La repito y punto, ¿no? Esa reflexión también me sirvió, y lo último que digo, y si quieren ya abro para, igual si me quieren interrumpir para hacer preguntas, también está bueno. Me pasó en este último viaje que estuve,
Estuve haciendo un máster en inglés, en una universidad, dictado en inglés. Mi nivel de chino no me da para tener, para cursar un máster. Y mis compañeros eran de Pakistán, de Rusia, de Tailandia, de Laos, de Mali y de Filipinas, ¿no? Y algo que me pasó que también está bueno de estudiar otros países, y creo que esta carrera de comercio exterior, bueno, yo no la hice, pero ustedes que la están haciendo, imagino que los vincula mucho con otros países y con otras culturas, y que también te permite ver la nuestra desde otro lugar, ¿no? Y en este momento en que la Argentina está tan enquilombada, no hace falta que yo me explaye demasiado al respecto, pero la Argentina de lejos me permitió tener otro sabor, ¿no? Tenemos quilombo y yo no los voy a negar. Ahora, comparativamente con muchos de otros países del mundo, este es una tierra maravillosa, ¿no? Y es un país con una potencialidad gigante. Yo, una cosa que me pasó de este último viaje que estuve a China y que a mí digo, cuando uno estudia China, y digo, si ustedes estudian y se especializan en cualquier país, la oportunidad o la tentación de irse a vivir allá para desarrollarse profesionalmente, etcétera, está muy presente. Y yo tuve una sensación muy grande de que Argentina es un gran país para vivir, porque cuando uno lo compara con, digo, pienso en mis compañeros de clase y mismo China, y nosotros tenemos grandes problemas macroeconómicos y, y algunos otros, pero digo, acá no hay problemas religiosos, ¿no? Como existen en una gran parte del mundo. No hay problemas de guerras, como existen en una gran parte del mundo. Si uno acá puede elegir y profesar libremente sus elecciones sexuales, seguro que no hay una situación de igualdad, es cierto, y eso es algo en lo que hay que seguir trabajando, pero cuando uno lo compara con países donde está totalmente prohibido ser homosexual, por ejemplo, y la pucha, Argentina es un país con muchas libertades, o cuando si acá uno quiere eso, profesar la religión que uno elija, y no hay problemas. Algo que en muchas partes del mundo no sucede. La situación de las mujeres en Argentina, que uno también puede decir con justa razón que hay mucho todavía por hacer, pero cuando uno tiene la oportunidad de ver cómo viven o cuáles son los derechos que tienen en muchos otros países del mundo, que en términos de población tal vez son la mayoría del mundo, la Argentina está, diría que en la primera A, ¿no? En términos de derechos sociales, derechos humanos, tenemos un país muy grande, con muchísimos recursos naturales, con muy pocos problemas ambientales y muy poco poblado, ¿no? Muy poco poblado. Entonces uno ve las perspectivas para adelante, la potencialidad, y todo indica que se vienen muy buenos años, ¿no? En términos, si uno, nada, no conoce de Cristina, de Macri, de Milei, de las frustraciones, etcétera, si uno ve los datos objetivos, hay mucha potencialidad. Hay que trabajar seguro, no es que va a ser un resultado natural y que la historia va inexorablemente a que nos vaya bárbaro. Hay que laburar, hay que mejorar un montón de cosas, hay que corregir muchas, y para eso está buenísimo involucrarse, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado para que eso suceda. Pero bueno, una sensación también que me ha dado estudiar a China durante algún tiempo es que la Argentina es un gran país para vivir y para progresar, aunque actualmente estemos pasando momentos difíciles. Eh, bueno, como que hablen mucho. Está bien, no hay problema. Es todo fantástico. Te voy guiando un poquito. Sí. Bueno, coincido con lo que decís vos de que es un gran país. Yo la verdad que no tengo un gran rodaje de haber visitado muchos países fuera de Argentina y algo de España. Pero coincido con vos en que tenemos un maravilloso país. Yo que hace 30 años que trabajo en el ámbito logístico, siempre digo que estamos muy lejos y por eso tenemos grandes costos logísticos Mm. para lo que es comercio internacional. Pero eso también nos tiene resguardo de muchas cuestiones, como por ejemplo la guerra. Por ejemplo, lo que pasa el conflicto Rusia y Ucrania está lejos de solucionarse, y si eso recrudece, es como si nosotros tuviéramos un conflicto entre Perú y Bolivia, ¿no?
Hay mucha gente, incluso tengo conocido, que están reevaluando qué van a hacer, si van a continuar en Europa o si se van a pegar la vuelta. Pero bueno, volvamos a China, que es el foco de esto. Vos mencionaste algo muy importante, que es cómo evalúan ellos el tiempo. Indudablemente ellos tienen por ahí planes que van a mucho tiempo, a 10, 15, 20 y 30 años, y para nosotros eso es una locura, ¿no? En la cultura nuestra y en la historia argentina, pensar en ese plazo es como algo totalmente imposible, ¿no? Eh, ¿Pensás que eso muchas veces ha tirado abajo el negocio? Porque nosotros tenemos una mentalidad de decir, che, no, yo te visito y ya te quiero comprar. Y a lo mejor el chino está diciendo, no, tenemos que desarrollar primero una relación para yo venderte. ¿Esa puede ser una traba hoy el momento de hacer un negocio con China? Sí, sí, sobre todo como la coordinación de expectativas entre las partes, ¿no? Muchas veces, digamos, la expectativa, incluso lo saco de los argentinos, ¿no? Porque diría que de los empresarios occidentales en general, es concretar el negocio ahí. Primero concretamos el negocio y luego, si el negocio lo hacemos varias veces, vamos construyendo una relación. Pero yo necesito que tengamos una relación para hacer un negocio. Y en los chinos funciona un poco al revés. Es como primero construimos la relación para luego hacer el negocio, ¿no? El valor relación tiene, incluso hay una palabra en chino que no tiene una traducción exacta al español, que es wanxi, que tiene que ver con este entramado de relaciones y la importancia que tiene para, incluso no solamente para la vida privada, sino para la vida pública, que también en China, entre lo privado y lo público, como el corte que hacemos acá, no se entiende tan así, ¿no? O sea, uno es en su vida con su entramado de relaciones familiares, laborales, son todas más o menos las mismas, digamos, ¿no? Acá es como decir, bueno, mi trabajo y mi familia como dos cuestiones diferenciadas. Y respecto a lo que vos mencionabas particularmente, si yo tengo la expectativa de que entablo relación con un chino y a los 15 días la cierro, y probablemente la expectativa que tenga sea, digamos, me defraude, ¿no? Lo mismo con lo que tiene que ver con las negociaciones, no solamente para comprar cosas de allá, sino a veces vienen chinos de acá que quieren comprar y van a venir una vez y capaz que vienen dos veces y después capaz que te mandan un montón de mail y que tenés un montón de reuniones y que hay que llevarlo porque son los tiempos a los que ellos están acostumbrados, que es como decías vos, a nosotros al tener otros tiempos, y yo ahí también entiendo a la parte de acá, ¿viste? Si yo decís, che, un empresario argentino y digo, no, yo voy a hacer un negocio en China en los próximos 3 años. Y dice, no, yo necesito que tenga un producto para el invierno, no para el verano, si no, ya no me sirve. Entonces, bueno, un poco en lo que laburamos nosotros en tratar de encontrar un punto intermedio y de coordinar esas expectativas. Bueno, ahí le abrimos. Ian, adelante con tu pregunta. Estás No muteado. estás saliendo, estás muteado. No, quería hacer una consulta si iba a quedar grabada toda la charla porque tenía que andar en una reunión y no me la quería perder después, la quería escuchar completa. Sí, sí, está grabándose la charla. Ah, genial entonces. Pero puedo aprovechar y hacer una pregunta ya que estás. No, pero primero quería escuchar bien porque está muy interesante todo el tema de los negocios y todo eso. Bueno, Una consulta, ¿tocan algún tema relacionado con el tema de la agricultura o algo de eso, de exportación de semillas o eso? podemos hacer un paso rasante, pero en realidad está pensar la charla como algo más general. Sí, sí. Tendríamos que encarar una negociación con China y por dónde tiene que ir. Así que sí, se va a quedar grabada. Ah, bueno, dale, genial entonces. Bueno, aprovecho entonces te hago otra pregunta. A mí me tocó en el año 95 trabajar con un nicho acá en Córdoba que justo hay 3 fábricas de bicicletas y trabajé con los dueños de esas fábricas y ellos ya hacía aproximadamente 10 o 15 años que viajaban a China. Y bueno, y ellos dominan ese nicho, incluso vendiendo desde Córdoba al resto del país parte y piezas de ese mundo de la bicicleta.
pero bueno, tienen ese tiempo de rodaje en donde ellos hicieron algo que por ahí esa temporalidad que tenemos nosotros no nos lo permite, que también en algunos casos es política, ¿no? Porque uno dice, ahora hay una supuesta apertura con el nuevo gobierno, y en realidad tendríamos que planearla dentro de los próximos 3 años y meses, porque acá en Argentina cambia el gobierno y cambian las reglas de juego. Y esta introducción, ¿a dónde va? O sea, el camino que deberíamos hacer nosotros es, como dijiste, construir una relación antes de llegar a un negocio. Y yo veo, porque trabajo en el mundo de la logística internacional, que nos visitan los agentes y me han terminado diciendo un agente, nosotros antes de visitar Argentina estuvimos estudiando a los 10 años. Y la verdad que yo me quedé pensando, ¿cómo que no estuviste estudiando 10 años? Sí, sí, estuvimos estudiando su cultura 10 años antes de decir, bueno, avancemos en el mercado argentino. ¿Cómo podemos hacer confluir esos dos mundos donde, bueno, tenemos esa ansiedad nosotros por cerrar negocios? Y la verdad yo creo que al fin y al cabo China nos saca años, bueno, casi 4.000 años nos saca de distancia en eso. ¿Cómo hacemos que confluyan esas culturas y en qué plazo lógico tendríamos que empezar a hablar de negocios con una empresa con la que queramos exportarle o comprarle? Mira, yo creo que depende del rubro y depende del monto de la inversión, los tiempos cambian, ¿no? Porque digo, así como conté eso, también es cierto que los chinos son los principales vendedores del mundo y le venden a todos los países occidentales, o sea, negocios se hacen acá, bueno, vos sabés mejor que yo, se importan muchísimas cosas de China y en el resto del mundo se importan, o sea que en eso hay también un nivel, un grado de pragmatismo de los chinos a la hora de hacer negocios. Eh, yo creo que la dificultad que tiene ahí es cómo ir encontrando mejores condiciones, ¿no? Porque si no, la otra es que, digamos, que a los chinos tener tiempo, ellos imponen un poco condiciones, ¿no? No solo, digamos, tienen tiempo, tienen tamaño, tienen espalda económica, entonces es difícil que las condiciones no sean desventajosas para nuestro lado, ¿no? Eh, por supuesto, esto sin aspirar a una igualdad, porque como digo, estamos hablando de un país, con 1.400 millones de habitantes, hoy la segunda potencia del mundo. Pensar que solamente nosotros desde acá vamos a equiparar esas relaciones es mentirnos nosotros mismos. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿cómo hacemos para disminuirlas, ¿no? O para achicarnos lo más posible a tener relaciones beneficiosas? Y ahí sí hay algunas claves, ¿no? Entonces yo diría, por un lado, estudiarlos, ¿no? Conocer con quién estamos hablando. Porque así como ellos te dicen, che, nosotros lo estudiamos hace 10 años, bueno, que nosotros tengamos claro con quién estamos hablando ya nos pone en otro lugar. Segundo punto es segmentar, ¿no? No es lo mismo China, ese 100%, que pensar en ciudades que tienen 35, 40 millones de habitantes, en clúster un poco más chicos, en mercados más específicos. El tercer punto es que desde acá nosotros tenemos que intentar agrupar también, porque si va un importador a pedir un precio por 50 productos que quiere traer, es diferente que, digamos, un conglomerado, un clúster local que vaya a negociar por 300, ¿no? Entonces, intentar coordinar y agrupar acá es fundamental, ni hablar a nivel Mercosur, ¿no? Que es, si querés, digo, nos excede, pero en términos de planificación estratégica, que nosotros podamos negociar con China en bloque sería lo ideal, ¿no? Porque ahí ya no estamos hablando de Argentina con 40 millones de habitantes, Uruguay con 3, Chile con 20, Brasil con 300, hablamos de un bloque de 700 millones de personas. Pero bueno, para eso falta, pero yo sí creo que hay que decirlo para tenerlo claro, ¿no? Como diciendo, bueno, cómo nosotros tenemos mejor negociación con China y bueno, teniendo mejor preparación, más espalda, mayor planificación temporal, por ahí van las claves, ¿no? No. Porque si no, pasa esto, que uno en realidad funciona muy reactivo a la demanda china.
digo, pensando en los negocios que se hacen acá. Y si viene un chino a una empresa de Córdoba y le ofrece, che, yo te voy a comprar toda tu producción anual, pero te la compro por esta plata, y es un negocio redondo, ¿no? Sí. Capaz que el negocio podría ser mucho mejor, pero cuando viene uno grande y negocia con uno chiquitito, sacalo de China, sacalo de Argentina, y siempre el grande impone las condiciones, ¿no? Entonces pasa por ahí. Después hay, yo creo que lo que nosotros tenemos a favor es mucha inteligencia y mucho, digo, los empresarios argentinos que se han sostenido con el tiempo y tienen una experiencia de resiliencia muy importante, ¿no? Entonces no tendrán el tiempo que tienen los chinos, no tendrán la espalda, su magnitud en términos de cantidades, pero tienen una viveza de supervivencia súper importante, ¿no? Entonces también ahí hay un aprendizaje que está bueno resaltar y que yo creo que sirve, ¿no? Para las negociaciones. Está bien. Bueno, ¿alguien de la sala de los que está quiere hacer una pregunta? Si no, yo le sigo preguntando, ¿eh? Yo puedo charlar toda la noche con Santiago. Bueno, te hago una más de Impo y después hacemos un par de Expo y te vamos liberando. Hablamos en off, nosotros tenemos dentro estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Dando vueltas sobre que, bueno, son muy grandes ellos, tienen muchos años de experiencia contra nosotros que somos muy chiquitos y bueno, y ahora hay un fenómeno en donde, bueno, se vuelve a abrir, entre comillas, la posibilidad de importar. Este gobierno piensa su bandera es el liberalismo y están apareciendo todos los días un montón de emprendedores que ven posibilidades de comprar cosas en China. Y vuelvo a lo del año 95 de estos empresarios que yo conocí, donde ellos me contan que iban a la fábrica y entraban y caminaban por la fábrica. Y hoy a un emprendedor eso le cuesta, porque bueno, del año 95 esta parte, las nuevas generaciones ya no quieren trabajar en la fábrica en China, sino que quieren ser trader y empresarios. ¿Cómo se podría de alguna manera sortear si es esa distancia entre el intermedio y la fábrica? Si bien vos los comentaste anteriormente, que a lo mejor ir a un clúster o buscar lugares más chicos y no ir a grandes urbes dentro de China. ¿Eso es algo, por ejemplo, que ustedes dentro de la empresa lo hacen? ¿Cómo lo manejan ese tema? Supongamos que yo te quiero comprar, no sé, parte de bicicleta. ¿Cómo arranca su trabajo en China? Bien, como primer paso hacemos un repaso general del requerimiento, ¿no? Porque el universo de proveedores en China es abrumador, ¿no? Me pasó, yo ahora estuve en la última feria de Cantón, que se realiza 2 veces por año, y ya la sola feria, que son todos proveedores chinos, salvo, digamos, el 95% son proveedores chinos, y a uno ahí lo impacta cómo ellos producen prácticamente todas las cosas que se consumen en el mundo, ¿no? La feria tiene 3 fases, cada fase dura 5 días, y cada fase tiene 70.000 stands. Es imposible recorrerla entera, y por ejemplo, y las fases son por tema, entonces no lo voy a nombrar a todo porque no me lo acuerdo, y además son muchos, imagínense, en 70.000 stands, hay como 50 pabellones, y deben tener el pabellón de calzado, el pabellón de equipamiento de bicicletas, y ahí tenés en ese pabellón un stand al lado del otro de fábricas, resellers, traders, tenés como una mezcla de todo. Entonces, digo, yo en algunas, recuerdo ahora uno que me mencionaste, lo de la bicicleta, que me impactó, que era una fábrica de gomitas, ¿no? O sea, de la gomita que se le pone al pico, digamos, cuando de la bici. El gomín, el viejo gomín que usábamos. Una fábrica de eso, ahí. Y yo dije, claro, ¿cuál es tu cuota mínima? Fui de curioso, 5.000 unidades. Entonces, si a mí viene una bicicletería de Córdoba, y probablemente ese sea su venta, digo, anual, no conozco el mercado de la bicicleta, ¿no? Pero pasa mucho que cuando uno va a la fábrica y el pedido mínimo de la fábrica es capaz que el consumo anual de la provincia de Córdoba.
¿no? Entonces, para volver a la pregunta, el primer punto es decir, bueno, ¿qué producto? Porque eso ya, digamos, achica un poco la búsqueda. ¿Qué cantidad? Porque si es una cantidad para ir a fábrica, vamos a fábrica. Pero si no, la fábrica laburan con resellers, gente que le vende a distintos tipos de fábrica cantidades menores. Por supuesto que eso que aumenta el costo. Mientras uno va bajando de la cadena, te va aumentando el costo, pero bueno, cuando uno también el requerimiento que tiene es bajo, tiene que saber de que a la fábrica directo es difícil llegar. Ahora sí, si uno dice, che, pero yo quiero inspeccionar la fábrica, ¿no? O sea, yo quiero ir, quiero ver, porque por el tipo de producto no es una gomita de bicicleta, ¿no? Es maquinaria agrícola. Y quiero ir a ver cómo la producen porque me interesa cómo el proceso de producción. Y ahí sí, con el mismo reseller o yendo directo a la fábrica, porque, digamos, en algunos mundos es fácil identificarlas, y se organizan inspecciones a fábricas que los chinos están muy acostumbrados porque se imaginan que gente de todo el mundo la hace. Entonces allá nosotros laburamos, o ya sea que esté yo o alguno de mis socios en China para hacerlo, o con asociados que tenemos allá que realizan ese laburo, y le hacemos una visita a la fábrica. En general lo que hacen los empresarios acá es organizan, van mucho para la feria, ¿no? Porque la feria, digo, uno más allá de ir a ver proveedores, te sirve para abrir la cabeza, ¿no? Porque la cantidad de productos que hay, entonces yo fui 3 o 4 días por laburo y fui 7 días más a pasear en términos de que es una experiencia espectacular, porque vos decís, che, yo no puedo creer que esto se produzca, ¿no? O sea, yo me había, qué sé yo, algo que se me venga a la mente ahora, aromatizadores de ambiente, fábrica de aromatizadores de ambiente, eh, 800 modelos, artículos para mascotas, ¿no? Había un pabellón de artículos para mascotas. Y digo, ¡fua! ¿No? Entonces, dicho esto, que es como más anecdótico, sabiendo la cantidad y sabiendo el producto, luego uno puede, en China hay como producciones zonales, ¿no? Entonces hay ciudades que se especializan en temas. Y de esa manera han ido armando como clúster productivos que les sirven mucho para eficientizar la producción. Entonces hay ciudades que se especializan en muebles de cocina. Hay ciudades que se especializan en neumáticos. Hay ciudades que se especializan en todo lo que tiene que ver con calzado. Entonces uno puede ir a la ciudad y ahí tenés la fábrica de la suela, de los cordones, etcétera, ¿no? Y eso se organizan visitas, pero tiene que ver, me es difícil dar una respuesta uniforme porque tiene que ver mucho con el rubro y con las cantidades, ¿no? Generalmente acá las empresas más grandes, y sí, se viajan a China, van a la feria, hacen una inspección de la fábrica, recorren el país haciéndolo, y por ahí empresarios más chicos, tal vez con contratar el servicio de que le inspeccionen la fábrica allá y comprando directamente le es suficiente. Yo también desmitifico un poco de que si no viajas a China y inspeccionás una fábrica y no podés hacer el negocio. No, los negocios se hacen igual, digamos, ¿no? Se pueden hacer. Por supuesto que depende, antes que empezábamos la charla, charlamos de insumos médicos y probablemente insumos médicos tengan un requerimiento de control mayor que el calzado, ¿no? O mayor que un artículo electrónico digamos, de baja especificidad. Entonces, sobre ese margen tenés margen de maniobra. Bien. Te hago la última de mi parte y te llevo brevemente a la expo. Dale. Si viene China, le vende a todo el mundo, también compra un montón de cosas, ¿no? Nuestro segundo socio comercial de la Argentina y de Córdoba. Claro. El tema son los volúmenes, ¿no? Porque nosotros, o sea, ¿qué nos compran? Soja, aceite de soja y en grandes volúmenes. ¿Hay chance para un empresario alimenticio pyme de Córdoba de venderle algo a China? ¿O funciona al revés? Cuando hablamos para la IMPO hablamos del fabricante que a lo mejor te pide un número monstruoso de unidad y hay un reseller. Hay una chance de pensar al revés, de decir que hay alguien que nos puede comprar un pequeño volumen para ello y que para nosotros lo mejor sea la producción anual. Sí, sí. Sí, claro, a mí, digamos, dentro de lo que tiene que ver con el laburo es la parte, te diré, que más me entusiasma. Porque es la parte más difícil también, o sea, es un desafío.
pero ahí hay una oportunidad o sea, hay muchas oportunidades que pueden implicar cambios significativos para un productor, para una región, ¿no? Conseguir una demanda estable desde China puede significar un antes y un después, ¿no? Yo en el libro lo desarrollé bastante. Bueno, yo justo el libro lo escribí antes de que fuera el boom de la carne, que ahora lo es, ¿no? O sea, la ganadería se ha convertido, casi compite con la soja en términos de ingresos, ¿no? Cuando China, bueno, le deja un poco de comprar carne a Australia, la carne argentina ingresó y hoy es un fenómeno, ¿no? Se vende muchísima carne desde acá. Hay oportunidades para todo lo que tiene que ver con maní, con lácteos, todo ese tipo de productos. Bueno, no se produce tanto en Córdoba, pero el vino es otro producto que está ahí, que tenemos dificultades porque hay otros países o sea, están todos los países queriendo ingresar al mercado chino, no somos los únicos. Entonces ahí sí hay algunas desventajas que nosotros tenemos en términos de planificación macroeconómica que nos restan, ¿no? Para el ingreso. Pero todo lo que tiene que ver con productos alimenticios son demandados por China. Yo ahora, digamos, como el revés de la feria de Cantón, donde son todos expositores chinos y donde los asistentes son personas de todos los lugares del mundo que van a buscar proveedores, es otra feria que se llama CIE, CIE, si quieren después googlearla, que China invita a todos proveedores de todos los lugares del mundo a exponer sus productos y son todos compradores chinos, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de ir, es una cosa también increíble, porque ahí están por países, todos los países del mundo prácticamente, y luego están por marcas. Y están desde Gucci y Versace queriendo venderle a los chinos, hasta, bueno, el stand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, ¿no? O un stand de vino y aceite de oliva de Argentina, o de una bodega argentina, y en ese universo, todas marcas de todos los países del mundo. Entonces, lo alimenticio tiene mucho requerimiento porque, primero, en China hay un proceso de crecimiento de la clase media muy agresivo, y eso implica de que ya no solamente consumen lo básico para sobrevivir, sino que empieza a haber espacio para comprar algunos productos suntuosos, digamos. Y dentro para nosotros es difícil venderle tecnología, ¿no? Porque la producen ellos. Dentro de ese rubro, China tiene una historia de que los productos locales algunas veces han sido alterados, digamos que tienen más prestigio los productos internacionales, ¿no? En términos alimenticios. Es como que si vos compras algo, una comida, una bebida, y es del extranjero, es más prestigioso que la marca local. Acá pasa un fenómeno parecido en otros rubros, donde vos decís, che, si esto es extranjero, es mejor que lo local. Con la tecnología se diría como fuertemente. Entonces, para ahí todo lo que tiene que ver con aceite de oliva, comida, bueno, nosotros no estamos trabajando con una empresa de yerba mate, ¿no? Para intentar introducir productos de yerba mate gourmet a China. Es difícil, es un desafío, implica tiempo, ¿no? Implica tiempo e inversión, por lo cual desde lo local hay varios desafíos para superar. Encontrar un socio allá con el cual trabajar suele ser bastante importante porque lo legal es diferente, el ecosistema digital es diferente, ¿no? Piensen que en China manejan otro internet, ¿no? A la mayoría de las páginas occidentales no se puede acceder, y también tienen, digamos, no hay ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, tienen sus propias redes sociales. Entonces, para posicionarse en ese ecosistema digital, también hay que tener estrategias diferentes a las de los restos de los países del mundo, pero sin embargo se puede. Hay ejemplos positivos, y también hay una oportunidad muy grande, ¿no? O sea, mientras en Occidente las barreras proteccionistas están cada vez más difíciles, y además la economía viene decreciendo, la economía china viene creciendo, y hay perspectiva de que de acá al 2050 va a seguir creciendo un promedio del 4-5% anual. Entonces que esa clase media se va a seguir agrandando y va a seguir consumiendo productos de todo el mundo. El tema es cómo nos metemos nosotros, ¿no? Cómo, digamos, vencemos esos obstáculos. Yo soy optimista respecto de que lo podemos hacer.
Implica, bueno, laburo, pero se puede. Tenemos estas ventajas comparativas. Producimos alimento y producimos alimento de muy buena calidad, ¿no? Claro. Esa es otra cosa que uno nota cuando se va un poco afuera, que la calidad del alimento argentino es muy buena, entonces ahí tenemos una ventaja para ingresar. Sí, una ultimísima pregunta que va de la mano del marketing básico, pero digo el marketing internacional. La premisa dice que la gente de marketing trabaja sobre los deseos, ¿no? No toda la necesidad, no se pueden crear necesidades, sino que finalmente trabajamos sobre los deseos. El ejemplo clásico que yo pongo en alguna clase, que esta hora ya está en horario de cena, y bueno, ese deseo lo podemos suplirlo con un plato de arroz o con una McDonald's, ponele, salvando las distancias. Es muy interesante eso que mencionas, de que, bueno, que tienen todo un ecosistema digital que no conocemos y que seguramente es la vía de ingreso. ¿Es viable trabajar sobre ese ecosistema digital como para introducir algún producto que no sea tradicional chino en tiempos? ¿Es viable? Sí. Yo estando allá vi cosas increíbles, ¿no? Nuestras, pero también de otros países, que voy a decir, bueno, no sé, el vino chileno. Hay vino chileno, el Casillero del Diablo, en todos lados, ¿no? En los súper y en todas las aplicaciones. Bueno, China también tiene un avance de la tecnología muy grande, ¿no? Yo incluso el año pasado estuve 6 meses en China y además tuve un mes en Estados Unidos, y la comparativa es que China está muchísimo más avanzado. No hay manejo de efectivo y no existe la tarjeta tampoco. Todo es con el celular, todo. Entonces, el valor de la tienda virtual y digital es alto. Entonces, qué sé yo, otros productos. Bueno, un poco el laburo con la empresa de yerba mate arranca porque hay tiendas chinas de dueños chinos que venden lo que acá sería mate cocido, ¿no? O sea, tiendas que acá no existen, porque con todo el fenómeno Messi, el fenómeno selección, hay tiendas que ofrecen bebidas a base de yerba mate, ¿no? Y con todo su marketing, una tienda física, tiendas virtuales. Bueno, mencioné lo de los vinos, lo de los quesos, lo de bueno, la carne es otro ítem estrella, ¿no? O sea, carne argentina, ve restaurantes que la promocionan, nosotros tenemos carne argentina. Entonces sí se puede. Yo desarrollé también bastante todo lo que tiene que ver con el fútbol, que si bien no es un bien que se planta, es un activo grande que tiene la Argentina y que China está comprando mucho know-how futbolístico, profesores, equipos, etc. Ahí también hay un desarrollo que está súper interesante. Hay cosas. Yo me puedo extender y no la quiero alargar mucho, pero hay muchas oportunidades en el intercambio comercial con China. Perfecto. Bueno, la verdad que da para charlar muchísimo más con vos. Por ahí te podemos ir comprometiendo para una segunda charla en algún momento del segundo semestre. La verdad que es súper apasionante China como mercado, y bueno, está clarísimo que son los que van a tener, digamos, la mayor demanda. Ya tienen una gran demanda de productos, y bueno, y el desafío de venderle es fantástico. Y bueno, y lógicamente vamos a tener que seguirle comprando, así que bueno, tener a un especialista como vos que nos sortee todo lo que deberíamos estudiar, que vos ya lo conoces, es un lujo. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, seguramente vamos a estar charlando a futuro. Gracias. Cuando quieras, estoy a disposición. Para mí siempre un gusto, bueno, poder participar en estos espacios con chicos que estén interesados en el tema, con personas que conozcan mucho más de la temática como vos, que estén metidos en el mundo comercio exterior. Así que contá conmigo para la próxima. Excelente. Bueno,